El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra. ¿No comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisase para prenderlo. Palabra del Señor. Este diálogo o este episodio, este relato del Evangelio sucede tras el milagro que desató la ira de los fariseos y que fue la gota que derramó la copa de la animadversión contra Jesús, que fue el milagro de la resurrección de Lázaro. Dice: los judíos que habían venido a casa de María. Recordemos que la familia era Lázaro, Marta. Ese milagro es lo que exacerba todos los ánimos. Y entonces aparece esta misteriosísima afirmación de Caifás, la justificación de un asesinato, por una parte. Conviene que muera uno por el pueblo y no que perezca la nación entera. Como quien dice, pues qué lástima, pero hay que matarlo. Así, olímpicamente, ¿no? Pareciera que está evitando un mal peor. Esa es la justificación. Antes de que se desmorone esto, preferible que se pierda una ficha. Esto me parece importante porque a veces las justificaciones en la vida son así. Hagamos algo malo para evitar algo peor. ¿No? Abortemos castigando al inocente, por ejemplo, porque pues es inaceptable, por ejemplo, una violación. Y estoy hablando de cosas serias.
Pero así funcionan a veces, ¿no? Pero lo que nos enseña la fe es que hay cosas que son inviolables, que son de obligatorio respeto por sí mismas. Una de ellas es la vida humana. La vida humana. Pero no solo eso es misterioso en las afirmaciones de Caifás, sino que también dice, esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote hizo una profecía. O sea, un hombre que declara un crimen. Esa declaración es a la vez una profecía. Porque al final declara el propósito de la muerte de Jesús. El motivo es esta ira de los judíos, pero el propósito es por unir al pueblo, o sea, por reunificar a los hijos de Dios dispersos. Al final sí murió por el pueblo. Cuando dice Caifás, conviene que uno muera por el pueblo. En efecto, él murió por el pueblo. ¿Para qué? Para unificarlo, para cumplir la profecía de Ezequiel que leemos en la primera lectura. Esto dice el Señor, recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Hay un texto muy antiguo de un autor del siglo I, que se llama la Didaché. Didaché en griego tiene que ver con la enseñanza, como la palabra didáctica viene de allí, tiene el mismo origen. La enseñanza apostólica compara el sacrificio de Cristo con la Eucaristía, y es precioso. La Didaché dice, como este pan compartido antes disperso por los campos, reúne, Señor, a tu iglesia. ¿Y cuál es la imagen? El trigo está disperso en las gavillas. El campesino recoge, tritura, hace harina, amasa, cuece y forma un pan. De una realidad dispersa hace una unidad. Pero ese pan, a la vez, o más bien sucesivamente, se parte, se fracciona, para dar de comer a una multitud también dispersa, para que a su vez esa multitud sea unida, unificada en la comunión de un pan. Y la imagen es que el trigo triturado, partido, es Cristo sacrificado, que se ofrece para que los que están dispersos sean uno. Y volviendo a este detalle de Caifás, nos habla de que Dios tiene una historia escrita. En nuestra mente es muy difícil conciliar la libertad, ¿no? Yo de aquí después de misa aparentemente hago lo que me da la gana, me voy a Colsubsidio, saco al perro, voy a hacer una llamada, lo que sea. Y aparentemente, pues eso lo decido yo. Pero aquí dice que estaba hablando, profetizó por ser sumo sacerdote, estaba enmarcado en un plan superior y hablaba, aunque no fuese consciente, para dar testimonio de que lo que Dios dice se cumple. Entonces, ¿cuál es mi punto? Y con esto termino. Mi punto es que el mundo en que vivimos, me parece, nos propone una aparente, digamos, libertad absoluta, ¿no? Y te propone que en tu libertad puedes hacer cualquier cosa. Y entonces cambia de vida, haz un emprendimiento, tal, y pareciera que todo está en nuestras manos, simplemente, ¿no? Que no hay nada más. Como si Dios hubiese sido aquel que al crear el mundo pone las cosas en una barca sobre el agua, la empuja y esa barca va por su cuenta. Ya ese que la creó no interviene, le dio el primer impulso, pero lo que suceda después
está en manos de quien pilotea la barca. Y a veces podemos pensar así nuestra vida. Pero resulta que esa realidad, que la verdad de la libertad humana, que es verdadera, hay que conciliarla, juntarla, ponerla al lado de la realidad de la providencia de Dios. Y no solo eso, sino que lo que nos llevará a la plenitud no es simplemente hacer cosas que se me ocurran, sino llevar a término el plan que Dios tiene para mí. Esto no nos cabe en la cabeza. Nosotros pensamos en una línea solamente. O Dios tiene todo escrito o yo hago lo que me da la gana. Pero que sea posible que este hombre declare un crimen libremente y a la vez ese crimen sea una profecía de Dios, ¿eso cómo se come? Porque o una cosa o la otra. Pues en Dios eso es posible. Pero que ojalá hoy, porque al final mañana estamos en la víspera del Domingo de Ramos, ¿verdad? Jesús, cuando sabe que tienen ya esta decisión de matarlo, se retira a una ciudad cercana y cuando regrese a Jerusalén, porque dice que estaban esperándolo para la fiesta, ¿cómo va a regresar? Montado en un burro. Va a subir y ya la multitud lo va a aclamar y se desencadena todo lo que celebraremos desde el día de mañana en la Semana Santa. Estamos en la víspera del acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén y su definitiva condena, muerte y resurrección. Pues hoy sábado, ¿no? Tengamos en la mente a este Jesús que espera ese momento definitivo y que a la vez lo hace libremente, pero lo hace para cumplir la voluntad de Dios. Que esto también nos haga pensar que nosotros no solo actuamos libremente, sino que también estamos para cumplir la voluntad de Dios. Así sea. He visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido, te invito a ver este video o este video.